Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. En ocasión ya del análisis concreto del resultado electoral a 2 días de haberse celebrado, contamos con la presencia de uno de los analistas políticos, politólogos y consultor nacional e internacional de más prestigio en lo que es la renovación de este noble arte del análisis y la consultoría política y electoral. Él es dominicano aplatanado, ya que es internacional, pero casado con nuestra buena amiga Ania Valdés. Y está con nosotros nuestro querido amigo Felipe Vallejo. Hermano, bienvenido a su espacio. Gracias, hermano, por la invitación. Qué bueno tenerte acá. Muchas gracias. Hemos querido invitarte porque, imagínate tú, posterior a este proceso electoral se dan una serie de conjeturas, de análisis y demás, en virtud muchas veces del deseo de lo que pudo ser o no fue, Claro. o de lo que fue y se está materializando. Pero queremos tener la perspectiva desde una mirada joven, con el análisis científico de los resultados, y por eso te hemos invitado para que nos des primero tu parecer del proceso electoral en sentido general. Bueno, en sentido general, preocupante la abstención, ¿no? Creo que votó menos gente que en la pandemia, lo hablábamos incluso con Khalil fuera de cámara, y de hecho eso es un síntoma. La noche del 19 de mayo de este domingo, la algarabía no se dejó sentir en las calles, y eso también es un síntoma. Cosa distante, por ejemplo, a lo que ocurrió en el año 2020, cuando la gente así salía a las calles a celebrar. Entonces, ¿a celebrar el qué? ¿La salida del PLD o el ingreso del PRM al poder? Yo pienso que es lo primero. En ese sentido, el Pero, presidente... o sea, ¿qué quieres decirme? Que ahora que no se ha sentido esa celebración, ¿tú entiendes que la gente no celebró la victoria del PRM? Pero fíjate, Khalil, que incluso con las restricciones en aquel momento por la pandemia, había gente en la calle celebrando. Y hoy, este domingo, el silencio en las calles era importante. El orden y demás, tú puedes decir, pero en términos generales no se sentía esa algarabía. Y eso es un síntoma que el presidente Abinader y el PRM deben tomar en cuenta, sobre todo mirando el proceso del año 2028, cuando, si el presidente cumple con su palabra y no modifica la Constitución única y exclusivamente para reelegirse, pues entonces no solamente tendrá una situación interna con los precandidatos, sino que también tendrá que lidiar con un descontento que se puede palpar en las encuestas cuando a la gente le preguntan: ¿usted apoya a su presidente? Sí. ¿Usted considera que hay un buen camino económico y social? No tanto. Y ese no tanto o no va por buen camino el país, pues evidentemente es un tema a tomar en cuenta. Hay varias cosas que me has dicho en esa respuesta inicial que hay que desglosarla. Lo primero, la abstención. Hemos establecido, y lo conversábamos fuera de cámara, de que en este proceso electoral votó menos cantidad de personas que en el momento de la pandemia. Peor aún, en la comunidad del dominicano en el exterior, la votación no llegó ni al 20%, tanto en Estados Unidos como en el tema de Europa. Grave. ¿A qué entiende Felipe Vallejo, consultor político, que obedece este nivel de abstención? Lo primero es que quizás también hay que tomar una perspectiva de más largo plazo. Hace varios años ya que viene un descontento paulatino con respecto a la clase política. ¿Por qué te digo un descontento? Porque ¿cómo explicas entonces que 50.000 personas hayan votado por Roque, que es un antisistema, que es una persona que tiene digamos, es nuestro pequeño outsider por el momento, un 1%, pero no lo subestimemos? Y en segundo lugar, la gente ya sentía en los medios, en la política y demás, en el debate, que esto estaba sentenciado, que las elecciones del 19 de mayo eran prácticamente un trámite para coronar un nuevo periodo constitucional del presidente Luis Abinader. Lo que los cálculos eran, bueno, quien quedaba en segundo lugar, si era el momento del retiro de Leonel Fernández, qué iba a pasar con el PLD, si iban a llegar unidos o no, evidentemente. Y te digo algo, Khalil, así como en octubre del 19 y los posteriores hechos del 2020 sentenciaron al PLD, a finales de febrero de este año quedó sentenciada la elección cuando el PLD y la Fuerza del Pueblo decidieron ir separados a las elecciones presidenciales. Tú sientes, y esto es importante porque lo tenía en la cartuchera, la pregunta de que tú sientes que las elecciones efectivamente de febrero son las verdaderas elecciones, porque el que gana en febrero proyecta mayo. En tal sentido, esa desunión o antialiancismo sentenció definitivamente esto. Por supuesto, y qué bueno que el antialiancismo, me encanta ese concepto, porque de hecho cuando a Danilo Medina le preguntan por la alianza, él dice, es una alianza rara, pero ya comenzaste a crear situaciones internas. Claro. Entonces quedaron en algunas demarcaciones, en las demarcaciones en que fueron separados, Khalil, o sea, el PRM aplastó al candidato. Te pongo el ejemplo de mi queridísimo Demóstenes Martínez, que es un tipazo, que es un tremendo candidato. Y Daniel Rivera le triplicó en intención de voto, en votos reales. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que aquí las municipales fueron un síntoma decisivo para este proceso electoral, que la incapacidad de reencontrarse del PLD y la Fuerza del Pueblo, que comparten un mismo sector político, y luego entonces, por supuesto, la
la sensación de que esto estaba completamente sentenciado. Antes de entrar en lo que son las proyecciones de los partidos, quisiera preguntarte el tema del destino de algunos partidos, porque este proceso prácticamente dejó sorpresas de descalabro que nos dejan atónitos. Por ejemplo, 3 partidos concentran prácticamente el 85% de la votación. Pero tú hablabas del cobrador, Roque Espaillá, que sacó 1.4% y sacó él solo más votos juntos que el Partido Reformista y el PRD. Increíble. Juntos. Entonces, ¿qué pasa con estos partidos tradicionales y los emergentes que no lograron obtener votación? Lo primero es que el PRD ya entró en una fase de extinción definitiva con respecto a lo que conocíamos. Hace muchos años que ya el PRD no era el PRD, incluso a la gente dice el PRM, que en realidad es el PRD. Bueno, al final de cuentas, esas siglas que hoy conocemos han dejado de existir, por lo menos en términos hasta legales, si se quiere. Entonces, eso quiere decir que la concentración es absoluta y el poder es absoluto de las grandes maquinarias electorales o de los otrora partidos grandes. Por eso el PLD es el gran perdedor de este proceso electoral, porque incluso, y voy más allá, pienso que el expresidente Medina se fue de boca en algunas situaciones donde no debió hacerlo. Primero dijo hace unos meses que era una alianza rara. Después va a un acto y se abraza con Leonel Fernández, pero ninguno de los dos dice que esto es un reencuentro, sino que simplemente es un encuentro. No es un reencuentro, es un encuentro. Y en tercer lugar dice, aquí el que quede tercero está condenado a la extinción, pues el PLD está en esa situación. En los partidos emergentes, evidentemente, que sin estructura y sin la tradición, porque el dominicano es un votante que va a las urnas, a excepción de este proceso, pero acude a las urnas históricamente y es muy abraza ese modelo tradicional, porque si tú te fijas en los programas de gobierno del PRD, del PRM, del PLD y ahora de esta fase del presidente Luis Abinader, no es que distan tanto mucho de otras. Es un modelo bastante similar, solamente que cambian las siglas y cambian las caras. Al dominicano tiene en su centro y en su psiquis ese voto tradicional, y eso impide que nuevas figuras emergentes o partidos tradicionales o partidos incluso asociados a la izquierda, como es Opción Democrática, tengan una oportunidad real de hacer ruido. Sin embargo, pasando de lo general, que es la parte presidencial, a lo particular, hemos visto excepciones interesantes. Por ejemplo, Guillermo Moreno, Omar en la capital. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí fue el David contra Goliat. No necesariamente porque Omar no tuviera las condiciones, o en el caso dado de que hay gente que dice que Omar se opone el papá, que Omar cualquiera así, porque que nace en cuna de oro y demás, pero vayan a ver lo que tuvo que atravesar Omar Fernández para ser hoy el senador electo del Distrito Nacional. El gobierno completo abrazó a Guillermo Moreno y abrazó la candidatura en el afán, de alguna manera, de bloquear esta candidatura simbólica, porque en términos numéricos, ¿cuánto sacó el PRM en el Senado? 29, con los aliados. Sumando los aliados tiene unos 29 senadores, versus 3 de la Fuerza del Pueblo. O sea, había una necesidad de ganarlo todo. Cuando estás en el poder, evidentemente, las ganas de ganarlo todo son naturales. Tenía mucha ganas de ganar en San Juan de la Maguana. Y en algún momento del domingo 19 de mayo había una sensación de que el candidato del PRM podía irse arriba. Y había muchas ganas de no perder el distrito, porque es una plaza simbólica. Entonces, en ese sentido, Omar Fernández se había convertido como en el estandarte de esta resistencia en contra del poder, y por eso que se convirtió en una campaña prácticamente de proyección nacional hasta internacional, y eso deja muy bien parado y posicionado a Omar Fernández, porque así como te digo que perdió el PRD y perdió Danilo Medina, ganó Leonel Fernández con ese meritorio casi 30%. Ahora bien, yo lo que les digo, con el respeto que me merece la trayectoria del doctor Leonel Fernández, una cosa es ser líder de oposición y otra cosa es proyectarse como candidato presidencial. Para mí, hoy por hoy, el líder de la oposición es Leonel Fernández. ¿Será candidato en el 2028? Será materia de otras situaciones, pero ahí está su hijo, con una proyección enorme. Y en cuanto ese muchacho de tan solo 32 años se alzó con la victoria contra Guillermo Moreno y por extensión en contra del gobierno, entonces automáticamente adquiere una proyección presidencial. Entonces eso lo tomo como pie de amigo para poder entrar y hacerte la pregunta en proyección con lo que son los partidos que ganaron en este proceso electoral, por lo menos la mayoría de los votos. PRM en este orden, Fuerza del Pueblo, PLD. Empecemos con PRM. Luis Abinader
recibe la felicitación de sus compañeros de partido, anunciando prácticamente una modificación constitucional y diciendo que no va. ¿Qué futuro inmediato le depara después de las elecciones al PRM? Bueno, complicado. El PRM ganó, pero puede ser rápidamente víctima de sus propios éxitos. Y esto se explica por tres cosas fundamentales. El presidente Abinader dice el domingo 19 en el comando de campaña que esta será su última campaña electoral. Yo he escuchado eso antes de otra gente, vamos a ver si eso se cumple, ¿no? Y en segundo lugar, que automáticamente el hombre se baja de la carrera presidencial del 2028, comienza el proceso interno de quién será su sucesor. Y hasta ahí hay gente que lo ha dicho claramente. Ahí está el ministro de Turismo, David Collado. Ahí está el hombre de aduanas, Yayo Sanz Lobatón. Ahí está la candidata, la alcaldesa del distrito, Carolina Mejía, y demás. Hay muchos otros. Entonces, en ese sentido, comienza una situación de tensión entre la capacidad de gobernabilidad de un hombre que se va en el 2028 con la necesidad de grandes reformas. Ahí está la tensión de lo propia de los precandidatos del PRM. Y en tercer lugar, atado a esa gobernabilidad, cuánto desgaste está dispuesto el presidente Abinader a sacrificar ahora ya en función de su legado. Porque una cosa es llegar vivo y coleando políticamente al 2028 y otra cosa es someter aquellas reformas que él siente que tienen que someter. Por ejemplo, la reforma constitucional, que ha dicho que quiere hablar de un Ministerio Público Independiente e instaurarlo. Pero no te quepa la menor duda, Khalil, que en cuanto a esa constitución se abra, si es que se abre, pero tiene los votos para hacerlo. Otra cosa es la presión mediática, es que se va a hablar de habilitar a Danilo Medina, de quitarle la llave al 4+4 y nunca más. Y toda esta situación va a generar una tensión. Pase lo que pase, y aún pasando una reforma constitucional, se va a generar un desgaste político para el gobierno de un presidente que ya no volverá. Pero quiero insistir ahí con el PRM, Felipe Vallejo, consultor político nacional e internacional, porque quisiera saber y rescatar de ti a qué tú atribuyes que él lo dijera ahora, en el mismo momento en que le están felicitando porque ganó. Es contraproducente tal vez. ¿Por qué lo dice? Lo dice para decirle a sus colaboradores que son aspirantes como Eduardo Sanz Lobatón, Yayo, Carolina, David, Wellington, miren, yo no voy, aspiren, que esto ya ustedes tienen que enfrentarse después a Omar. O sencillamente él está diciendo, voy a reformar la Constitución para que ustedes sepan que yo puedo ir, o sea, no se vuelvan locos que yo estoy vivo. ¿Por qué lo hace? Políticamente hablando, quizás aquí estamos apelando a la escuela de Maquiavelo, pero aquí la verdad es que puede tener ambas lecturas. O el presidente es muy noble y está avisándole, permítame dejar esto como legado de la reforma constitucional y que la Constitución tenga mi firma, porque la Constitución de los últimos 3 presidentes tiene la firma de los 3, Hipólito, Leonel, Danilo. Luis Abinader dice, pero ¿por qué no puede tener mi firma? Muy bien, válido. Ahora bien, esa fase, históricamente y políticamente hablando, cuando una persona dice que no va a hacer algo, cuidado, que puede ser completamente lo contrario. No porque yo haya querido, es porque el pueblo lo pide. Las circunstancias así lo han dicho. Entonces, en ese sentido, cuidado. Y otra cosa, Khalil, las puertas de Palacio Nacional se abren desde adentro. Si no, pregúntele a Leonel Fernández, que evidentemente fue bloqueado por Danilo Medina en el año 2019-2020. Entonces, en ese sentido, pase lo que pase aquí, quien quiera aspirar y ganar la nominación presidencial del PRM y ser un contendor real, con reales posibilidades de alcanzar la presidencia en el 2028, inequívocamente va a necesitar el apoyo del presidente Abinader. Así que va a ser mañana por ti, pero hoy debe ser por mí. Entonces vamos ahora, Felipe Vallejo, consultor político nacional e internacional, a la Fuerza del Pueblo. Futuro inmediato. Bueno, el PRM, la Fuerza del Pueblo se ha alzado con el segundo lugar, un meritorio 29, muy distante de ese 10% de Abel Martínez. Había gente aquí que apostaba incluso que por la famosa estructura del PLD, Abel Martínez iba a quedar por arriba de Leonel Fernández. Pero es que, como lo dijo el difunto Reinaldo Pared Pérez, que en paz descanse, no es que el compañero tenga cara bonita, es que el compañero tenía condiciones y eso evidentemente lo ha corroborado. Esto también confirma, Khalil, que aquel 8% del 2020 era bastante engañoso. Parecía que se había derrumbado a Leonel Fernández, que fuera el PLD no era nadie. Ese era el discurso. Pero mírenlo aquí, con la Fuerza del Pueblo, que había gente que todavía decía que con la Fuerza del Pueblo no llegaba a ningún lado, pues evidentemente ha demostrado que su liderazgo es bastante fuerte y eso lo deja como una victoria digna. Con una victoria digna en términos simbólicos y en términos políticos. Pero, repito lo que decía anteriormente, una cosa es ser líder de oposición y otra cosa es ser el presidenciable. Hoy por hoy, uno le puede preguntar a la gente, dirá, bueno, Leonel salió bien, es el líder de la oposición, ¿y quién es el presidenciable? Bueno, espérate. Omar. Omar está ahí.
Omar está calentando el brazo y ha demostrado exitosamente. Omar está invicto. Omar en el año 2018-2019 no tenía en sus planes ser candidato a diputado, porque él quería hacer otras cosas, manejarse políticamente de otra manera. Las circunstancias lo llevaron a ser candidato a diputado. Y luego las circunstancias dicen, espérate, me va bien, soy candidato a alcalde, soy candidato a senador. Eligió bien, a pesar de que mucha gente dijo, se equivocó, lo van a aplastar, va a perder. Y el tiempo le dio la razón. Incluso yo, en algún momento, hasta pensé que no podía ganar. Entonces, la Fuerza del Pueblo tendrá ahí en la dinastía Fernández, pues evidentemente el futuro del partido y de la oposición. Dicen algunos sectores que Omar recibió muchos votos de PRMistas porque, por ejemplo, no se compadece la votación de los diputados con la votación del senador. Hay una diferencia de casi 70.000 personas. ¿Es así a tu modo de ver? Claro, de hecho, el Distrito Nacional fragmentó su voto. Y me parece interesante la evolución del criterio del votante en el Distrito Nacional. Cuando salió a votar, votó mayoritariamente por Luis Abinader. En el nivel de senador, votó por Omar Fernández. ¿Qué quiere decir esto? Que las caras siempre tienen un peso importante y decisivo por más que la estructura te lleve a votar. De hecho, mucha gente, los boca de urna de mis queridos amigos del PRM, daban a Guillermo ganador. Entre la 1 de la tarde y las 5 de la tarde daban a Guillermo ganador. Yo decía, bueno, señores, aquí ganó Guillermo. La estructura pesa. Yo estaba preparando ya mi mensaje clave. Y la historia demostró otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que había gente que incluso podía decirle la boca a la salida de los colegios electorales, no, voté por Guillermo. Pero en realidad había votado de otra manera. Sentimiento era por Omar Fernández. Y comparto tu criterio porque en efecto, si te das cuenta, las caras de Luis Abinader, Omar Fernández y Carolina Mejía representan el mismo perfil de avance, de crecimiento, de conexión, los tres. Pero entonces finalmente, Felipe Vallejo, el PLD, ¿qué va a pasar con el PLD? Bueno, la verdad que el PLD está en una situación, yo te diría, Galil, que la situación más crítica de su historia, si cabe, si es posible, porque luego el 2020 parecía que se iba a extinguir. Ahora, el PLD es un hueso duro. Es un hueso duro, no muere tan rápido ni se van a sillazos. Pero dijo Danilo Medina que el que quedara tercero empezaba su proceso de extinción. Creo que el presidente Danilo Medina se ha ido de boca en este proceso electoral de una manera inapropiada para el futuro electoral. Quizás él pensaba de verdad que su estructura iba a responder a las circunstancias y que iban a quedar por lo menos en un segundo lugar. A eso por lo menos él aspiraba. Él dijo dos cosas que realmente el tiempo le va a cobrar. La primera es que aquí no había posibilidad de primera vuelta porque en un país de 3 partidos grandes eso no existía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Usted me está diciendo a mí que en este país realmente hay 2 partidos grandes. Porque ya se fueron en primera vuelta. Y en segundo lugar, decir que el que quedaba tercero estaba condenado a la extinción. No que podía pasar. Que sí o sí el PLD tenía que terminar el segundo. Exacto, que había que terminar el segundo. Porque sí o sí el que quedaba tercero iba a condenarse a la extinción. Usted me está diciendo que usted está condenado a la extinción. Y es por eso que es objetivo decir, es justo decir que el perdedor o la persona que sale menos favorecida de este proceso electoral es el PLD. En ese caso, por ejemplo, Felipe Vallejo, cerrando ya, el tema de los dirigentes del PLD, que ahora veo que muchos opinan desde fuera, como José Tomás Pérez, otros como Margarita Cedeño, que no fue a votar y ahora anuncia una aspiración presidencial y demás. ¿Cómo tú ves eso? ¿Sacarán a Danilo de ahí? ¿Habrá renovación? ¿Qué tú prevés? Yo la verdad que preveo una situación muy difícil, va a haber presión. Las primeras reacciones han sido tibias, ¿no? Estoy triste, dice José Tomás, la doctora Cedeño está fuera del país por razones personales, familiares, pero al final, ¿qué queda? Una proyección importante de Abel Martínez. Abel Martínez no es un perdedor, no es el responsable de haber llevado al PLD al borde del dígito, porque estaba como en ese fuego cruzado y así lo entiende la gente. La dirigencia del PLD debe apelar. No lo hizo en el 20 de manera profunda, importante, ahora está obligado a hacerlo, porque si no, en el 2028, ahora sí que llegó el momento de, o renovamos las estructuras, renovamos las caras y relanzamos este partido y nos unimos en consonancia con la Fuerza del Pueblo para el 2028 o estamos condenados a la extinción. 2 de los partidos nuevos, PRM que es nuevo y el más nuevo, Fuerza del Pueblo, son los que mayor votación han obtenido. Claro, el PRM, pero es cierto, técnicamente tienes la razón, Carly, pero hay que ver el trasfondo del PRM. Trae una estructura importante del PRD y suma figuras nuevas. En el 2017-2018 elige a Paliza como presidente y a Carolina como secretaria general. Ojo con la Fuerza del Pueblo, que es un partido nuevo, pero con el mayor de los respetos, nació medio viejo. O sea, porque salen los dirigentes del PLD, que ya tienen bastantes décadas y todo el mérito del mundo, pero no es un partido joven.
Es un partido joven en su fundación, pero viejo en su compostura, en su formación en la matrícula de sus dirigentes o de los más altos. Entonces, ojo con la fuerza del pueblo. Mi recomendación, con el debido respeto, es que también deben apelar a esa renovación, porque la gente se los va a cobrar en el 28 y va a pasar lo mismo quizás que en el 2020. Entonces, no estoy tan seguro de que este envión del 30% deba ser un motivo de tranquilidad, sino de introspección para darle cabida a esos jóvenes, tal cual lo hizo el PRM inmediatamente posterior al proceso del año 2016, cuando sacó un meritorio 35%. Finalmente, Felipe Vallejo, para concluir el tema del método de Hunt y la poca votación de tantos partidos en República Dominicana. Hemos planteado la idea de que ese método de Hunt debe eliminarse como sistema proporcional de votación y la eliminación de por lo menos 30 partidos en el país, porque al final sacaron una pírrica votación que le cuesta mucho al Estado y tiene poco rendimiento. ¿Qué opina usted? Definitivamente que esta situación, yo siempre digo en broma que aquí por cada 100.000 habitantes hay demasiados partidos. Y la verdad que eso hay que revisarlo. Ahora, hay un debate grande sobre si eliminar o no el método de Hunt. Lo que he planteado, y estoy de acuerdo contigo, es que si la función del método de Hunt es garantizar proporcionalidad de representantes, este ha fracasado en un sentido general, porque quien tiene la maquinaria electoral más importante, como quiera, va a avasallar. Si el objetivo de este método es impedir que ese avasallamiento sea más importante o sea total, pues entonces el método ha fracasado y hay que repensar el modelo para que sea proporcional y la gente pueda votar directamente por su candidato, a la par de que los partidos de esos candidatos, por supuesto, se vean beneficiados. Así es. Hermano querido, gracias por haber participado. Gracias a ti. Hemos conversado gratamente con Felipe Vallejo, consultor nacional e internacional en marketing y en política en sentido general. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.